Sobre cómo se empieza a desarrollar malware, qué técnicas existen o qué metodologías se pueden usar y demás. Qué tecnologías también. Bueno, ahora voy a hablar específicamente de lo que es evasión de antivirus, DDRs y más o menos cómo puedes empezar en en ese tema, ¿no? Si bien es cierto, ese es un poco más complejo, requiere de un poco más de conocimiento de algunas cosas, pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Bueno, es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Más o menos cómo es que funciona, cuál es la perspectiva que debes tener frente a un EDR o un antivirus. Voy a enfocarme exclusivamente en EDRs, que son, digamos, los más comunes en esto de Red Team y demás, ¿no? Aunque un antivirus también tiene funcionamientos muy similares. Luego vamos a ver un poco de análisis, qué tipo de análisis hacen estos sistemas de seguridad, cómo evadirlos también. Y bueno, unas conclusiones finales. Bueno, lo primero es tener en cuenta cuál es la perspectiva que debes tener frente a un EDR. Un EDR o un antivirus o cualquier sistema de seguridad eh, es un software. Al final de todo es un software hecho por personas que, que ha pasado obviamente por un proceso de desarrollo y tal, pero no deja de ser un software. Y a veces pasa que los EDRs como que los endiosan un poco y los ponen sobre algo que incluso en algunos casos lo ven como inexplicable o mágico, detecta todo y tal. Pero no funciona así. Un EDR es un software. Y un software hecho por personas puede tener errores, puede tener, digamos, formas de evadirlo. Ahora, hay que tener en cuenta también que un EDR, al ser un software que está corriendo en tu equipo, tiene limitaciones, ¿no? Entonces, de eso también vamos a hablar en un rato. Hay algunos materiales que recomiendo que te van a dar una visión mucho más general de cómo funciona un EDR, ¿no? Estos dos son dos libros que sí se los recomiendo si quieren ver temas de evasión, se los recomiendo al 100% porque van a tener, digamos, la arquitectura de cómo está compuesto. No hay muchas, digamos, técnicas y tal, hay más arquitectura de un EDR y cómo un sistema de seguridad interactúa con un malware. Entonces, es importante que conozcas esto, ¿no? Ahora, para temas de evasión, la mayoría de veces es prueba y error, ¿no? El 90% de lo que vas a hacer es probar y luego desarrollar, probarlo y ver qué está fallando. Ahora, obviamente, con el tiempo, tú vas a saber qué acciones no implementar en un malware, en una carga, porque sabes que va a ser detectado, ¿no? Hay ciertas acciones que las vas a evitar. Al principio sí vas a necesitar de repente un EDR para estar haciendo las pruebas y tal. Pero ya con el tiempo te vas a dar cuenta que hay ciertas propiedades que no debe tener tu malware, porque si las incluyes, sabes que lo va a detectar o hay un gran porcentaje de que lo detecte. Ahora, los FUD, como los llaman, ¿no? Que son totalmente indetectables, eh, existen, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Que también voy a hablar de eso más adelante. Porque cada sistema de seguridad funciona de acuerdo a cómo la empresa lo ha desarrollado. Hay sistemas que evalúan ciertas características del sistema operativo y del malware, y hay algunas que no, ¿no? Entonces, no todos funcionan igual. Si bien es cierto, comparten em, algunas detecciones, comparten mucha de la lógica que hay detrás, no funcionan igual. Ese es uno. Y dos, que puede pasarte que haces un malware que en una empresa con cierto EDR no lo detecta, pero vas a otra empresa con el mismo EDR y sí lo detecta, ¿no? Entonces puede pasar que también es un tema de configuración, ¿no? No todos los CDRs funcionan igual y no están configurados de la misma manera. Entonces siempre tienes que tener en cuenta eso, pero existen ciertos elementos, como ya mencioné, que vas a tratar de evitar siempre implementarlos. Si con desarrollo de malware tus actividades son
simplemente ofuscar y crear cargas y ofuscarlas y un shellcode por aquí o Havoc por aquí o meter Pretel por aquí, obviamente te vas a complicar la vida porque tu tarea va a ser más de ofuscar, de encriptar, de ocultar, a diferencia de como ya lo expliqué en la sesión anterior, si tú lo desarrollas, vas a tener un control absoluto de qué puedes incluir y qué no. ¿No? La superficie de ataque, obviamente, esto ya lo mencioné hace un momento, existen puntos ciegos, limitaciones técnicas, y hay que tener en cuenta algo, ¿no? Un EDR no puede analizar todo. O sea, es imposible que un EDR analice todo lo que existe en un equipo. Si no, imagínate el consumo de CPU, de RAM, va a ser muy alto. Entonces no puede analizarlo todo. Hay límites, analiza ciertas cosas, analiza elementos muy precisos, porque si no el consumo sería muy alto. Entonces, si conoces más o menos a qué se está enfocando cierto sistema de seguridad, puedes aprovecharlos para generar un malware, ¿no? Y obviamente hay una parte que también recomiendo hacer, no es necesario, pero si quieres, digamos, profundizar mucho más, es, por ejemplo, hacer debug a un malware siguiendo el flujo para ver cómo interactúa o qué es lo que hace un EDR, ¿no? Por ejemplo, hay casos en los que los hooks, que son, ahora voy a hablar de eso también, que son interceptaciones que hace el EDR a algunas funciones del sistema operativo. Em, por ejemplo, no sé, un EDR lo intercepta en tal procedimiento, pero otro EDR lo hace mucho después. Y puede parecer a vista tuya que de repente, detectó ese comportamiento, pero en realidad fueron elementos distintos de detección. Entonces, entender qué está detectando el EDR es importante también para que tengas un feedback más completo. Porque si no, va a terminar siendo el clásico, métele más ofuscación, métele más AES, métele más base 64, y no sabes qué está detectando, qué estás tratando de evadir, ¿no? Entonces, tener esta guía de hasta dónde está llegando el EDR, qué está analizando, sirve un montón. Ese es un cuadro rápido que lo voy a detallar ahorita, de cómo funciona un EDR. Ahí debes de decir EDR. Entonces, un EDR tiene diferentes enfoques de análisis. ¿Okay? Está el análisis estático, dinámico, que de hecho también se puede considerar en otra sección un análisis heurístico, que es, digamos, basado en ciertas reglas, una especie de Yara Rules, pero más customizado al EDR, ¿no? Y el análisis estático se basa en antes de que se ejecute, ¿no? De hecho, generas un msfvenom.exe tal cual, lo copias en el equipo con un EDR y lo va a detectar, ¿no? ¿Por qué? Porque detecta firmas, hace una simulación del código y demás. De esto voy a hablar en un ratito. Y el análisis dinámico es cuando se ejecuta el malware, cuando le das doble clic o se ejecuta de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el roadmap que deberías como base tener para aprender esto de evasión, ¿no? Lo primero es entender al EDR, ¿no? Uy, acá me faltó una lámina, me parece. No, este estaba debajo. Este estaba aquí, entender el EDR. Bueno, voy a pasar al análisis estático. Como ya mencioné, esta es la parte de entendiendo al EDR. Tiene diferentes enfoques de análisis. Entonces, el primero es el análisis estático. Como ya dije, el análisis estático es antes de que se ejecute el malware, antes de que le des doble clic, ¿no? Cuando se copia en disco, una vez que entra al disco, ya lo analiza el EDR. Y esto lo analiza, digamos, de varias formas. Cada sistema de seguridad lo analiza de acuerdo a, a sus limitaciones, sus capacidades, cómo lo han programado, ¿no? La mayoría usa drivers, los CDRs para analizar file system, ¿no? Con minifiltros o tal. Entonces, cada EDR va a utilizar la estrategia que mejor le convenga, ¿no? Ahora, ¿qué se detecta o qué se intenta detectar en el análisis estático? Lo primero son firmas.
¿no? Las firmas son, digamos, estos bytes que identifican al, que identifican al binario, ¿no? Un analista de seguridad recogió la muestra porque la encontró, no sé, en algún lugar, recoge la muestra, lo analiza, extrae los bytes que identifican exclusivamente a ese malware, toma los bytes y los registra en una base de datos, ¿no? Deben conocer esta base de datos de antivirus y tal, ¿no? Sea todo actualizado y todo eso. Entonces hay una eh, em, y esto nuevamente depende del proveedor, ¿no? Del sistema de seguridad. De repente lo más fácil, un MD5 hash al file y ya esa es mi firma, ¿no? De repente no, de repente es Aloyara Rus, que es una composición de diferentes bytes que componen la firma. Entonces, va a depender mucho. Antes, hace muchos años, eh, esto se podía evadir buscando la firma. Bueno, hasta ahora se puede hacer, pero es una técnica antigua a lo que me refiero, que buscas dónde está ubicada la firma. Esto es si no has desarrollado el malware. ¿Ok? Estoy hablando desde la perspectiva de que has generado un MSF Venom y lo está detectando. Buscas en qué parte, ¿cómo buscas? Vas cortando, ¿no? Cortas los 20 primeros bytes, verificas si lo detecte, si no, entonces los 20 siguientes, así vas acortando. Hay tools que existían que te facilitaban hacer eso, pero digamos que hoy en día no es tan difícil porque ya existen muchas más herramientas que te pueden ayudar a hacer eso. La idea es encontrar la firma o modificar los bytes o eliminarlos si no los está usando. Pero esto es desde la perspectiva de alguien que está utilizando una carga ya, este, digamos, común, ¿no? De un C2 de repente público, algo similar. Las firmas también se ejecutan o se trata de hacer este match en todo el proceso de detección. No solamente en el estático, es decir, cuando se ejecuta la carga, eh, y lee por ahí que se está cargando en memoria un MSF Venom, analiza nuevamente firmas, entonces constantemente está analizando esto. Pero obviamente el primer gran paso es antes de que se ejecute. Algunos sistemas implementan, como ya mencioné, este tipo YARA rules, algunos tienen una, digamos, forma personalizada de implementarlo, ¿no? Y lo otro es una simulación de código. Esto es un poco ambiguo si es dinámico o estático. Yo lo considero estático porque el dinámico es cuando pasa a un sandbox y en estático no está ejecutando. Lo único que hace es, tiene una especie de simulador, entre comillas, de assembly y hace una repasada rápida a todo el código que es accesible. Ten en cuenta que una de las principales características de un EDR es el tiempo de scanning, ¿no? No puede tomarse todo el tiempo del mundo, no es imposible. Imagínate que tu carga o que tu malware que has desarrollado tiene un loop que demora, o sea, una iteración que demora 6 horas, ¿no? Por ejemplo. Es imposible que una simulación de código haga ese loop para analizar qué está pasando detrás, ¿no? Es imposible. No lo va a analizar, ¿no? Hay un tiempo de carga máximo que tiene un EDR o un antivirus. Igual con el tamaño. Y eso es algo importante también, porque a veces se dice, hice mi, y he escuchado esto varias veces, ¿no? Hice, no sé, un malware en C o en C++ y lo detectó. Hice mi malware en Rust o en algún lenguaje como C Sharp y no lo detectó. Y la conclusión final es, porque C Sharp es mejor que C o C++. O Rust es mejor que C o C++. Y esto no es totalmente cierto porque la evasión que estás teniendo ahí
es a través del tiempo de carga que tiene el EDR, ¿no? Un EDR no puede analizar millones de bytes, ¿no? No sé, tu binario pesa 20 megabytes, o sea, es imposible que analice todo y es imposible que simule todo ese código en assembly, o sea, se va a demorar demasiado, demasiado y no lo analiza. Entonces, al final la carga se queda perdida entre todo este espacio que ni siquiera se compila de forma explícita en el binario. Y claro, en muchos casos ni siquiera es necesario ofuscar ni nada, simplemente poner la carga directamente porque el binario es tan grande que el EDR o el sistema de seguridad ni lo lee. Pero obviamente esto tiene limitaciones porque no te permite, esto ya lo hablé en la sesión anterior, pero lo menciono que algunos lenguajes no te permiten un control tan absoluto del flujo de assembly, por ejemplo. Y justo he hecho unos ejemplos aquí para que se entienda esto. Ahora, ¿cómo se va de esto? Bien, lo primero es, como ya mencioné, cortar firmas a través de ofuscación o recompilando, ¿no? Si yo estoy haciendo mi malware, me basta con volverla a compilar, habilitando optimizaciones o cambiando algunas cosas, cambiando el orden de repente, utilizando otras funciones de WinAPI. Hay un montón de métodos que me permitan cambiar el código que se produce al final, ¿no? La idea es que el código final se rompa y produzca otra cosa. Y esto tiene un montón de formas, ¿no? Si no estoy generando mi propio malware, ofuscar, ¿no? Lo único que me queda es ofuscar y digamos que ya la ofuscación tiene que ser un tanto compleja porque a través de la simulación de lo que hablé anteriormente, puede detectar ofuscaciones simples como un SOR o un swap o cosas así, ¿no? Tiene que ser algo extremadamente complejo que un sistema de simulación de código no lo pueda computar, ¿no? Un AES, por ejemplo. Luego tienes el compile time obfuscation. Ya, esta es una propiedad de C++. Y te permite, ese es un ejemplo en GitHub que puedes revisar, pero básicamente te permite este, ofuscar un string, también funciones, usando o abusando de los templates en C++. C++ tiene estos templates que son, digamos, como estructuras base para construir algo encima. Entonces, estas funciones te permiten, o esta característica te permite ejecutar código en tiempo de compilación. O sea, cuando estás compilando el binario. Eso que te permite que en tu código tengas un string, tengas un wrapper de esta macros o esta template, es una macros al final, y cuando se compile, no se compile el string, sino se compile una serie de bytes que esta serie de instrucciones van a revelar el string, pero cuando se ejecute, no antes. Entonces, eso te permite prácticamente ofuscar lo que tú quieras. Se pueden ofuscar también llamadas, retornos, se puede ofuscar cualquier cosa con templates. Y de hecho es bastante usado. Hay un montón de malwares que lo utilizan hoy en día, ¿no? Conti, por ejemplo, lo utilizaba en su momento. Está hecho en C++, ¿no? ¿Cómo más puedes evadir el análisis estático? Bueno, incertidumbre en la ejecución. Lo que mencionaba, hay ciertos sistemas de seguridad que analizan código. O sea, analizan las instrucciones, ¿no? Y tienen una especie de simulación. Y pueden determinar qué es lo que va a hacer un código antes de que se ejecute. Pero están limitados también. Y a esto me refería con conocer las limitaciones, ¿no? Eh, un sistema como este, de un EDR, por ejemplo, puede saber cuál es o sea, de forma inmediata podría deducir, entre comillas, deducir, porque al final está computando, cuál es la respuesta, por ejemplo, de un load library, que es una función de kernel 3.2 DLL, ¿no? Podría saberlo.
Pero lo que no podría saber es de repente la respuesta de una función, de una DLL totalmente desconocida que está en lo más recóndito de Windows, porque no la tiene implementada, ni siquiera sabe cuál es la respuesta. Entonces, al no saber cuál es la respuesta, ¿qué le queda? No puede entrar a ese branch, ¿no? A esa rama de ejecución. Y como no puede entrar porque al final nuestra condición no lo permite, sigue por otro flujo y al final no detecta la carga. Lo mismo pasa, por ejemplo, agregando una llave aleatoria que se revele en tiempo de ejecución. También puede suceder, y el antivirus, el EDR, al no tener esa información o esa información faltante, no lo puede detectar. Ahora voy a mencionar eso en un rato. Y luego tenemos encriptación, ¿no? Digamos que es la forma más fácil. Tengo un malware, tengo un payload, quiero este, que no sea detectado en estático, lo encripto. ¿Cuál es el problema con esto? Que ten en cuenta que una carga o un malware no se puede ejecutar encriptado. Y va a llegar un momento en que lo tengas que desencriptar o desofuscar o lo que fuese. Cuando llegue ese momento, que tú puedes hacer 1.000.000 de operaciones antes, ¿ok? Que el base 64, que la ofuscación, que la encriptación, que los no sé qué y tal, pero al final vas a tener que desencriptarlo para poder ejecutarlo. Entonces, todo ese esfuerzo previo se va a ver derrotado por el scanning de memoria de un EDR, porque la carga o el malware lo tienes que llevar al final a memoria o ejecutarlo, lo que fuese, o ir a disco en última instancia. Y ahí lo va a detectar. Entonces, pero se puede jugar con las limitaciones de tiempo y del espacio también de análisis, ¿no? Porque imagínate que tu desencriptado al final dure muchísimo tiempo en una sola ejecución, claro, porque el EDR también puede ir a procesos hijos y demás, ¿no? Bueno, este es el Compile Time Obfuscation, que es en C++. Aquí tenemos un template, ¿no? Este template implementa ciertas funciones que hacen que cuando tú le pases un parámetro, genere ahí mismo, o sea, no lo manda a otra función, sino lo genera ahí mismo, una serie de instrucciones que hacen que el script se encripte, ¿no? Se ofusque o se encripte, de acuerdo al algoritmo que tengas implementado. Luego se crea una macro basada en este template y simplemente se coloca la macro y el string. Y esto puede ser utilizado tal cual como un string tradicional en C++. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que cuando se ejecuta, yo puedo obtener acceso a ese string como si fuese un string tradicional y normal de toda la vida. Pero si yo busco ese string dentro de los strings eh, del malware, obviamente no lo va a encontrar. No lo va a encontrar porque pues está, en vez de que esté como string literal, está con una serie de instrucciones que al finalizar la ejecución revelan el string y lo ponen en una variable, un registro y tal. Pero digamos que esto te sirve para ofuscar de forma... Y esto también aumenta la dificultad. De hecho, con templates también se puede incrementar la complejidad de los branches en la ejecución. Sobre todo cuando es un malware, de repente que algún analista lo va a revisar y tal, se puede aumentar la dificultad. Y eso lo hacen, de hecho, muchos cibercriminales que hacen malwares en C++, ¿no? Aumentan esta complejidad y cuando analizas esto, ¿no? Lo abres o le haces reversing o lo que fuese, ves pues un flujo totalmente anormal que va, viene, regresa y es casi infinito, entonces lo dificulta mucho y todo eso se logra simplemente con templates en C++. Sería bueno también que vean de repente la mayoría de malwares están hechos en C++, ¿no? O sea, dicho de paso. Ya, este es sobre la incertidumbre en la ejecución. Esta es una técnica, creo que es antigua, no estoy seguro, pero funciona de la siguiente manera. Acá lo voy a pasar rápido para que...
Ya, esto se compone de, bueno, acá solo muestra la elevación, pero esto se compone de un elemento de, primero assembly se tiene que hacer, y si se dan cuenta acá, ahora voy a explicar este bypass simulation, llamo a una función que es el NSP cleanup, que es una función que está en una DLL, pues recóndita ahí en Windows, de la cual no sabe su respuesta. Entonces, al no saber qué respuesta tiene, a través de un código, obviamente, que controle el flujo de la respuesta del registro, tú puedes evitar que entre a leer específicamente la carga que tengo aquí, que es un meterpreter súper simple, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Que lo tengo. Funciona de esta manera, ¿no? Tengo esta función que llama a este wlidnsp.dll, carga esta dll y luego carga esta función, ¿ok? El main, la función principal va a llamar a este seed wrapper. No voy a entrar mucho detalle, pero digamos que al llamar al bypass simulation, que es esto, no sabe cuál es la respuesta que va a retornar esta función. Y como no sabe, a través de un flujo que yo puedo controlar a través de la respuesta, le puedo decir solamente si es igual a 5 vas a ejecutar el main, ¿no? Entonces, da la casualidad de que yo tengo que enviarle la cantidad de argumentos específicos para que esta función me retorne 5 siempre, pero el sistema de emulación no va a saber que va a retornar 5. ¿Ok? Y esto es variable porque algunos sistemas de seguridad entran a los branches, pero de acuerdo a las condiciones, ¿no? Por ejemplo, va a generar creo que genera un CMP JL directamente, pero de repente hay otros que la instrucción de jump es negativa, ¿no? Entonces, si pongo diferente aquí, sí va a entrar, porque para el sistema de emulación, ¿no? Una especie de ejecución simbólica, ¿no? Le asigna cierto valor y dice, ah, mira, es diferente a 5 en efecto, va a entrar, ¿no? Pero como este es muy preciso, no entra. De hecho, esto también hice una prueba de generar una llave aleatoria para ofuscar con un simple SOR a, a una carga de shellcode y también funciona, ¿no? Entonces, todo lo que agregue incertidumbre, todo lo que no sepa el sistema, ya acá viene la creatividad de cada uno, pero todo lo que genere esto, esa incertidumbre lo va a poder evadir en el análisis estático, ¿no? Ya si quieren la forma más fácil es pues, ofuscar o recompilar, ¿no? Ahora está el análisis dinámico. Esto es cuando ya se ejecuta. Una vez que ya el malware cayó en el disco y lo ejecutas, ¿no? Comienza un proceso de análisis también. Pero este proceso de análisis es un poco más... Primero que la parte de estático no se te va a complicar evadirla porque al final son bytes que puedes modificar. Pero en la parte de dinámico es donde hay más complicación porque hay flujos que tú no puedes cambiar, pero que necesitas, ¿no? Por ejemplo, conectarte a través de socket a un C2, ¿no? Hay un flujo que tú tienes que seguir y una serie de funciones que tienes que llamar, ¿no? No puedes simplemente decir, voy a utilizar en otro orden otra configuración. No, hay digamos, una serie de pasos que se tiene que seguir, ¿no? Que es inicializar el socket, hacer la conexión, luego el send, el ref, bueno, si usas WinInit, instanciar el handle del internet. Entonces, hay una serie de pasos que tienes que seguir sí o sí para ejecutar esa acción. Igual, por ejemplo, el clásico para cargar una shellcode, ¿no? Que es el copy memory, el virtual protect, no, virtual protect, copy memory, no, virtual protect, creo, virtual alloc, copy memory, create thread o create remote thread, ¿no? Que es, digamos, que el clásico de clásicos y que ya en cualquier momento lo detecta, ¿no? Por eso es que crean diferentes formas de
a lanzar una shellcode, ¿no? Y evitar el create remote thread, por ejemplo, el create thread, que son funciones ya bien quemadas. Entonces, claro, este flujo no lo puedes cambiar, puedes hacer modificaciones, puedes por ahí cambiar cosas, pero la shellcode que tienes va a viajar, ¿no? Va a viajar por todos lados y obviamente es sensible a esta detección. No voy a enfocarme en estos que ya están súper quemados y que ya existen y que pueden encontrar en cualquier lado. No voy a hablar de repente un poco de los que más me funcionan a mí, ¿no? Eh, Como ya mencioné, ¿qué detecta el análisis dinámico? Por ejemplo, comportamiento, ¿no? Un ejemplo es la inyección de procesos. Para hacer una inyección de procesos, sea cual sea el tipo de inyección de procesos, ya sea un process hollowing, una inyección simple, un P-injection, lo que fuese, al final puede ser detectado a través de la serie de pasos que tú hagas, ¿no? Y obviamente aquí otra vez depende del sistema de seguridad. Hay sistemas de seguridad que determinan leer ciertas características, hay otras que no. Por ejemplo, el Virtual Protect, que es para modificar las características de la región de memoria. En algunos CDRs sí lo considera como una acción maliciosa, pero para otros no. Algunos CDRs consideran el Virtual Protect malicioso si se ejecuta de repente con otra función, pero para algunos no. Entonces va a depender mucho. Igual el Virtual Alloc, por ejemplo, tú lo puedes ejecutar con bueno, no sé si esa técnica todavía funciona, pero si tú ejecutabas, por ejemplo, el Virtual Alloc, que es para reservar memoria dinámica, y lo ejecutabas con características de la memoria que tengan ejecución, eso era malicioso. Pero si lo ejecutabas el Virtual Alloc con permisos solamente de lectura y luego hacías un Virtual Protect para darle escritura o ejecución, eso no era malicioso. Entonces algunos CDRs, digamos que combinan o ponen a su criterio qué puede ser o no malicioso. Entonces, una inyección de proceso es detectado en la mayoría de casos si se hace de forma tradicional, ¿no? Si agarras un payload de GitHub, un código, lo ejecutas, obviamente lo va a detectar, ¿no? Luego está el uso de funciones específicas, justo lo que hablaba, ¿no? Hay ciertos comportamientos en la ejecución de funciones que pueden determinar que estás haciendo una acción maliciosa. Ten en cuenta que acá viene recordado dos cosas, ¿no? Primero que el EDR no lo puede analizar todo, no puede analizar todas las funciones. O sea, porque deben tener en cuenta de que, bueno, no sé si alguna vez alguno ha interceptado syscalls o demás, pero em, la cantidad de información que se transmite a ese nivel es muy alta, ¿no? O sea, imagínense, no lo ven, pero su equipo está haciendo ejecuciones de funciones y de syscalls y de input-output, pues de miles, incluso por segundo, ¿no? O sea, son muchísimas ejecuciones que se dan. Entonces, el sistema de EDR definitivamente necesita de alguna forma filtrar toda esta información, ¿no? Y determinar cuál es la que vale la pena analizar y cuál no, ¿no? Entonces hay ciertas limitantes también de acuerdo a eso. Entonces, no puede analizar toda la información que se transmite de user mode a kernel, por ejemplo. No, es imposible. O que analice todas las funciones. O que analice todos los flujos de funciones, ¿no? Si tu malware hace ABC, en realidad está analizando el flujo de otras aplicaciones. Entonces, no puede analizarlo todo, ¿no? Existen limitantes propias de la misma tecnología, ¿no? Em, entonces, ahora voy a hablar de cómo justamente conocer estas limitantes. Hay una tecnología o una técnica, mejor dicho, de detección de los CDRs, que es los hooks. Existen interceptaciones o formas de interceptar llamadas a funciones en modo usuario y en modo kernel. Recuerden que el modo usuario es, digamos, donde se desarrollan las aplicaciones, donde se ejecutan, tal.
pero llega un punto en el que necesitas interactuar, por ejemplo, no sé, con algún elemento del kernel. Entonces se transmite a través de algo que se llaman syscalls, ¿no? Llamadas al sistema. Entonces, estas llamadas son interceptadas por el EDR y el EDR primero las lee lo que estás enviando, lee qué es lo que va a retornar. Ahí, de hecho, ahí también, nuevamente, depende del sistema de seguridad. Hay sistemas de seguridad que lo implementan de una manera en donde no esperan al retorno de la función, o sea, que finalice para detectarlo, sino con los parámetros. Hay EDRs que sí. Depende mucho de cómo se le ocurrió a los desarrolladores hacer el EDR. O sea, ten en cuenta que el sistema de seguridad es totalmente arbitrario. Puede ser desarrollado como se le dé la gana al proveedor. O sea, no hay una regla ni... Obviamente hay tecnologías estándares, pero no hay una regla o un... O sea, yo puedo hacer un EDR como se me dé la gana, no hay limitaciones. Entonces, estos hooks lo que hacen es, si tú ejecutas un create remote thread, por ejemplo, ese create remote thread, si alguna vez han preguntado qué hace, pasa por un flujo de varias DLLs, llega hasta el umbral del modo usuario y kernel, que son los syscalls, llega hasta ese umbral y en ese umbral envía todos los argumentos. Ahora voy a hablar justo de eso. Y ahí, en ese punto, el EDR lo analiza. Y antes de que te devuelva la respuesta, analiza si en efecto es malicioso o no es malicioso. El stack trace o la pila esta de funciones, básicamente es cuál es el flujo de ejecución de funciones que tiene tu aplicación. Ahora voy a detallar de esto. Bueno, el análisis heurístico es la composición de ciertos ataques o de ciertos comportamientos, ¿no? Que, por ejemplo, y de esto, de hecho, es bastante común, ¿no? Si yo ejecuto supongamos, Virtual Protect solito, solo el Virtual Protect, eso no es malicioso, ¿no? No hay nada de malicioso ahí. Si yo ejecuto el Virtual Alloc con Virtual Protect en modo ejecución, ya es sospechoso. Pero si ejecuto el Virtual Alloc con el Virtual Protect en modo ejecución y luego el Create Thread, eso ya es definitivamente malicioso. Entonces, digamos que esta composición o análisis heurístico es basado en la composición, ¿no? De hecho, una vez alguien me dijo que el análisis heurístico de un antivirus, de un EDR, era de que siempre es malicioso hasta que compruebe lo contrario, ¿no? No sé si sea así, pero solo para que lo tengan en cuenta. Esta parte del análisis dinámico va a estar enfocada en evitar o confundir a los sensores, ¿no? Los EDRs tienen diferentes elementos que recogen información, lo envían hasta, digamos, un lugar o lo analizan en cierto lugar y determinan si es malicioso, si procede, si no procede y tal. Entonces, la idea está en evitar justamente estos controles o por lo menos confundirlos, ¿no? Y hay varias formas de hacer. Entonces, ahorita, inyección de procesos es súper sencillo, ¿no? Tienes un proceso objetivo, tienes el proceso del malware y la idea, en esencia, en todos los tipos de inyecciones, es colocar mi malware dentro de ese proceso. Por eso se llama inyección de procesos. Entonces, hay un montón de técnicas de inyección de procesos que utilizan diferentes funciones y tal. Muchos CDRs, por ejemplo, te detectan el process hollowing, que es una técnica también de inyección, a través de las funciones que usas, ¿no? Hay una serie de funciones que tú utilizas muy, muy, muy características de un process hollowing. Y no hay forma de hacerlo de otra manera. O sea, la técnica está ahí, la serie de pasos está ahí, entonces no hay forma de no hacerlo de esa manera, ¿no? Ese es un p-injection, básicamente creas una nueva sección y redireccionas el flujo a esa nueva sección en un nuevo hilo, ¿no? Este es, digamos, de los más sencillos que hay. Pero para esto, vuelvo a la sesión anterior, tienes que entender sobre las cabeceras de los PE files, tienes que saber sobre hilos, ¿no? Cómo se compone un hilo, cómo lo creas, cómo lo suspendes, demás. Entonces, todo eso en la sesión que podría estar. Ahora,
para el tema del stack spoofing, ¿qué pasa? Como ya mencioné, el EDR también analiza cuál es el flujo de funciones que hay, ¿no? Si ven a la izquierda, hay un flujo de instrucciones que digamos, el EDR puede analizar, ¿no? Estas funciones las lee, las analiza y puede determinar si hay malware ahí o no, ¿no? Y esto viene obviamente de un flujo de ejecución, que puede ser una sola función, ojo, puede ser una sola función, pero sigue una serie de pasos que al final llegan pues a donde tiene que llegar. Y la forma de evadir esto es haciendo un spoofing. Ahora, para hacer esto es un poco trivial, no hay mucha complejidad, pero requiere del uso de funciones detectables como el Virtual Protect y tal, ¿no? Pero para hacerlo, por ejemplo, se puede, como ven aquí, ya está con spoofing, ¿no? O sea, pasa de esto de aquí directamente aquí y ya no tengo este stack o este listado de funciones que de repente puedan ser sospechosos. Ahora, hay algo importante aquí que justo me olvidé mencionar. Tienen que tener en cuenta hay ciertos, y eso es importante, hay ciertos comportamientos que individualmente, o sea, que nunca incluyen, ¿no? Vamos a suponer no sé, un create thread, ¿no? No lo incluyo porque ya me va rápidamente detectar que hay algo. Pero eso es, por ejemplo, un create thread que usa una shellcode como entry point, ¿no? Hay una carga maliciosa ahí. Pero debes tener en cuenta algo. ¿Cuántos create thread existen ejecutándose en este momento? En el sistema operativo y en aplicaciones nuevas que vas a seguir ejecutando, se ejecutan miles de create threads. Miles. Miles de miles. O sea, constantemente hay virtual allocs, hay create thread, create remote thread, hay un montón de funciones que hoy en día individualmente las ves maliciosas, pero dices, por sí solas no son maliciosas, dice el EDR, ¿no? O sea, no. Porque imagínate si bloqueara todos los virtual alloc, ¿no? Todas las aplicaciones que reservan memoria dinámica dejarán de funcionar. Entonces, no es posible. Entonces, para eso hay una serie de elementos como composición que debes evitar, pero no individualmente. No por eso mañana en tu malware vas a dejar de usar create thread porque, no, es malicioso, no. Sino es la composición. Son varias cosas que lo que el EDR toma. Esos son los hooks, estos son de modo usuario. Por ejemplo, ese es un Ether Red Virtual Memory. Read Virtual Memory, ya. Este de aquí es una ejecución de una syscall, que es una llamada al sistema. Si te das cuenta, hay una RCX a un R10, que acá están los argumentos. Hay algo que se llama calling convention, que determina qué registros van a asumir qué argumentos, ¿no? Y el RCX es el puntero de inicio de los argumentos. Lo manda a un R10, setea cuál es el syscall ID o el identificador que se va a ir a kernel para determinar cuál es la función que va a ejecutar y luego lo ejecuta. Pero este es en un EDR. Si te das cuenta, hay un jump. ¿Qué es un jump? Una redirección. Entonces, lo que está haciendo el sistema del EDR es recibir los datos, pero los envía a una función que está dentro de una DLL del EDR y los analiza. Y luego salta directamente aquí, porque ya rompió todos estos bytes, ¿no? Entonces salta directamente aquí. De hecho, si te das cuenta, no sé si lo van a lograr ver, pero este identificador es un identificador clave, porque te permite saber qué función se está ejecutando. Pero no solo eso, sino que en cada build, o sea, en cada distribución, entre comillas, o cada compilado que hace Windows, cada parche y tal, esto puede cambiar, esto puede ser distinto. Entonces es importante resolverlo, tenerlo, y para eso hay un montón de técnicas para resolver cuál es el syscall ID. Si se dan cuenta aquí, no aparece ya. Este 3F no aparece, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, saltarme este jump y ejecutar directamente syscall, ¿qué ID le paso?
uno podría decir, el 3F, pues sí, pero este es en este Windows que va a funcionar en mi máquina, pero de repente en una build siguiente ya no tiene el 3F, sino es el 3E, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahí entonces? ¿No? Se pierden. ¿No? ¿Cuál ejecutaría? Entonces, para eso, esta, por ejemplo, ¿no? Es la técnica que hablaba. Esto lo intercepta y en vez de llamar al de que está interceptado en el NTDLL por el EDR, llamo a esta función, que es una función custom, pero nuevamente, ¿qué ID le paso? ¿No? ¿Cuál es el ID que le tengo que pasar? Bueno, se han inventado varias técnicas, todas estas gates, que para mí debería haber sido un commit, un pull request, porque al final todas son las mismas y solamente han cambiado 2 líneas de código. Pero bueno, han querido ponerle su nombre y bueno, ya es un tema de ellos, ¿no? Básicamente, ¿cómo funciona el Health Gate, que es el original? Si este NT Read Virtual Memory tiene 3F, ¿ok? Yo no sé cuál tiene. Entonces, lo que hago es revisar el anterior. El anterior, supongamos que es NT Write Virtual Memory y tiene uno menos que el 3F, ¿no? Sería 3E. El anterior tiene 3E, por consiguiente, el siguiente va a tener 3F, ¿no? Esto puede funcionar genial si asumiéramos que todos los IDs son consecutivos, cosa que no es así, ¿no? Windows, a ver, en algunas versiones, no es consecutivo el ID. Y todas las técnicas funcionan igual. Lo único que ha cambiado aquí es, por ejemplo, que cambia el jump, porque a veces el jump no está en la misma posición. Y este ha cambiado que no utiliza el ID, sino utiliza otra referencia, ¿no? Una cosa así. Al final todas son las mismas ya, solo que han agregado ahí 2 líneas de código y han hecho un nombre nuevo, ¿no? Y luego está una técnica que yo hice, que es una técnica un poco más, es contraintuitiva. Sí, porque normalmente tú lo que evitas es llamar al EDR, ¿no? Tú evitas a toda costa llamar al EDR porque al final el EDR es el que te detecta. Pero, ¿qué pasa si haces una llamada al EDR, pero a ver, ten en cuenta algo. La premisa es esta, ¿no? Tú desarrollas una aplicación ahora mismo. No es un malware, una aplicación. La ejecutas en un equipo con EDR. ¿Tendría por qué detectarte? O sea, no debería, ¿no? Si no está haciendo nada malicioso. Bueno, esa es la premisa. Básicamente, lo que hace esa técnica es llamar al EDR, lo llama, solamente que existe un hardware breakpoint justo antes del syscall. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú llamas a esta función con argumentos totalmente válidos, nada maliciosos, y lo que hace después el hardware breakpoint es devolverte el registro, que es el RAX, con el ID. Y ese ID ya lo puedes utilizar para cualquier cosa, ¿no? Entonces la idea es, y luego haces la llamada, obviamente maliciosa, pero con este ID modificado. Entonces con esto, ¿qué pasa? Que el EDR ni se va a preocupar por esa función benigna que has enviado, porque recibe como esas miles, ¿no? Entonces ni siquiera va a revisarla, ni siquiera va a analizarla, no va a hacer nada. Y ya luego haces una ejecución sí maliciosa. Y luego está esta otra técnica que, bueno, la actualicé hace poco, por si la quieren revisar, que es Junk Shell, que es básicamente lleno el EDR. El EDR tiene una limitación que es por espacio. No puede analizar miles, como ya mencioné, miles de bytes, porque va a llegar un punto en el que va a decir, basta, ¿no? Ya no puedo seguir analizando más. Entonces lo que hago es llenar justamente con Junk Code, que es código basura, la memoria. Entonces comienzo a llenar, hasta cierto punto, miles de bytes, y cuando más o menos ya tenga una cantidad de bytes decente, el malware se ejecuta. Y en ese punto el EDR ya se habrá aburrido de analizar. Porque hay que tener en cuenta algo. No es que estoy haciéndolo por partes, porque si lo hiciera por partes, el hook me detecta, ¿no? Lo que estoy haciendo es un único allocate, estoy alojando miles de bytes,
¿ok? Miles de bytes. Y estoy llenando instrucción por instrucción. Entonces, eso no, difícilmente va a poder detectarlo porque no hay forma de que continúe si no hay un trigger previo, ¿no? O sea, no hay forma de que llegue hasta aquí directamente, me refiero. O sea, no hay forma de que el header esté por aquí y ¡pum! Salte. No puede. Entonces, lo que estoy haciendo es justamente enviarle junk code y, bueno, ahí lo pueden probar. Funciona casi siempre. Bueno, para ir cerrando, la mayoría de veces no se obtiene evasión a la primera. Todo es prueba y error, ¿ok? Casi todo es probar y determinar si y recibir feedback, ¿no? Nuevamente, lo importante es entender qué estás tratando de evadir. No caigan en el error de solamente ofuscar, 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 ofuscar hasta que no puedan más y luego ejecutar, ¿no? Entiendan que están evadiendo. Ya lo mencioné, un mismo EDR puede tener diferentes configuraciones, así que si ejecutan en uno y funciona, no quiere decir que lo vayan a ejecutar en otra empresa y funcione. No puede haberlo configurado distinto. De hecho, esto me ha pasado más de una vez, en las que en algunos casos tienen un EDR con cierta configuración, emulo un ransomware y funciona. Me voy a otra empresa con el mismo malware y no funciona, ¿no? Detecta absolutamente todo. Claro, y puede ser que haya distinta configuración. Y un problema de muchas soluciones. Esa es otra cosa importante. A veces, y justamente va a esto de un EDR puede ser distinto en cada empresa, cada entorno. Y es que a veces les va a pasar que quieren encriptar, no sé, un archivo para emular un ransomware. Y utilizan las funciones de crypt normales. Y eso lo van a encontrar el 90% de ejemplos en Internet, en ChatGPT y todo lo demás, que se hace con el crypt, ¿no? Con WinCrypt. Pero a lo mejor existen otras funciones no documentadas, existen funciones desconocidas o de repente hay un método que en vez de reemplazar, sobreescribir el archivo, pueden borrarlo y crearlo. O sea, hay varias formas de implementar algo, no necesariamente es algo único, ¿no? O sea, recién me doy cuenta de que están escribiendo. Es inevitable, pero que son pequeñas, no están en la capacidad de adquirir siguiente nivel, entonces no. Sí, las preguntas te le iba a hacer llegar, Mauricio, pero ya cuando acabes. Ok, ya. Eh, Estaban diciendo sobre el mouse más bien, o sea, que tu puntero no se está viendo, pero entiendo yo que ya ibas a acabar, entonces dije, pues ya. Sí, ya, muy tarde. Ya, Sí. hay otras, o sea, voy a hacer aquí un par de demos, pero hay algunas técnicas que no he incluido, unas cuantas que, digamos que están un poco más allá y necesitan un poco más de conocimiento, que los invito, de hecho, a que las revisen, las lean. Esto de los mini filtros que son drivers de file system, que ya no depende en sí de tu malware como tal, sino de la interacción que tienes con el file system, ¿no? Porque hay algo que es el input-output manager a nivel de kernel, ¿no? Entonces puede leer cuando estás creando un archivo, cuando lo modificas y demás. Y, por ejemplo, un dropper, ¿no? Un dropper con esto cae súper rápido. Firmas o Digital Signature, que son estas aplicaciones que se firman. Algunos CDRs, esto lo descubrí de hecho de casualidad, solo se los comento, para que lo tengan en cuenta. Algunos CDRs, eh, sistemas de seguridad en general, evalúan si una aplicación tiene una firma digital. Pero muchos sistemas de seguridad no validan que sea, bueno, no verifican que sea válida. Con que te clones una y así sea inválida, pero tenga una firma digital, es más que suficiente para algunos sistemas. Y me ha pasado en algunos CDRs que a veces quiero conectarme a un C2, pero lo detecta inmediatamente el EDR, o sea, de forma inmediata, por más que el código esté ofuscado y todo lo que tú quieras, la conexión misma, porque también hay una especie de network filtering ahí que tienen algunos CDRs a nivel driver también, obviamente, pero que detecta de qué proceso viene. Entonces me ha pasado que con que haya clonado una firma digital falsa de otro binario, de algún otro lado, lo haya embebido dentro,
ya lo deja de detectar. Entonces, a veces pasa, algunos sistemas tienen esta falla en este control. El event tracing, esto, bueno, evadir esto ya es un poco más complejo también porque igual no requiere entender el internal del event tracing en Windows, que es básicamente lo que registra todos los eventos, toda la información de procesos y demás del sistema, dentro del sistema operativo, ¿no? Y bueno, ahí la evasión es un poco más compleja porque, por ejemplo, el parchado necesitas conocer el internas de las funciones que utiliza el Windows, el hijacking de sesiones para interceptar de repente una función de tracing muy específica, ¿no? Pues va a depender muchísimo del ecosistema, pero sería bueno que también revisen esto. Bueno, AMSI, que es escáner, ¿no? De strings, de scripting. De esto ya hay bastante. Ofuscación, por ejemplo, un PowerShell lo escanea súper rápido, Visual Basic también creo. Entonces, ¿qué se utiliza? Ofuscación o patching y tal, ¿no? La evasión de AMSI es un poco más trivial porque no requiere tampoco mucho conocimiento, ya eso lo encuentran en cualquier lado, ¿no? Ahora, cada uno de esto ya lo mostré en la sesión anterior, lo vuelvo a mostrar porque deben tener esta visión de que obviamente en malware no van a usar todo esto, ¿no? En malware no van a usar todo esto, pero lo que vayan a utilizar deben tener en cuenta de que cada uno de estos puntos deben tener, o sea, cuando ya hacen malware constantemente para emulaciones o tal, deben tener en mente que cada uno tiene una forma de evasión, o deben tener en mente cómo pueden entender el internas para poder evadir, ¿no? No sé, y obviamente entre uno y otro se pueden compartir, ¿no? No sé, si vas a usar este malware para encriptar, por ejemplo, tienes que enfocarte en qué técnicas para que no sea detectado por ejemplo, ¿no? Cargar dinámicamente el WinCrypt o utilizar una inyección del proceso, qué sé yo, o usar otras funciones, ¿no? Para el C2, lo que comenté de repente firma. Entonces, por cada uno debes tener como que en mente qué es lo que debes hacer para evadirlo. En algunos casos, en muchos casos, acá viene un tema, ¿no? En muchos casos vas a tener la oportunidad de repente programar tu malware y probarlo, ¿no? Probarlo en un entorno e ir tanteando. Pero si no, tampoco te frustres intentando implementar a la primera todas las técnicas de evasión, ¿no? Voy a empezar mi malware y voy a implementar una inyección, una ofuscación y que polimórfico y metamórfico y que packers y qué tal. No, tampoco es así, ¿no? O sea, ten en cuenta que la mayoría de EDRs y antivirus detectan cosas muy obvias, muy obvias. La mayoría están muy bien configurados y están muy bien implementados, sí detecta bastante mejor. Pero la mayoría detecta lo obvio, ¿no? Entonces, no vas a programar algo, o sea, lo ideal no es que programes algo tan obvio, no tan elemental, tan detectable. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No sé, que te bajes un GitHub, lo compiles y lo intentes ejecutar, o que te hagas un proceso de shellcoding muy elemental con create thread y tal. O sea, son muy detectables, muy fáciles de ver para un EDR. O sea, trata de que tenga algo de complejidad. Voy a mostrar dos videos rápidos que muestran más o menos tan. Este de aquí, ¿este aquí qué es? Ah, ya, este de aquí, por ejemplo, es una carga
Sí, sí, justo iba a compartir eso al final. Bueno, este, por ejemplo, es una carga de shellcode. Enfocarme ahorita en estos dos ejemplos con shellcode, que es lo que más utiliza la gente en vez de desarrollarlo. Que esto, por ejemplo, va al tema de que existen un montón de formas de que tú puedas ocultar una shellcode. ¿Ok? Y al final el límite, suena cliché, pero el límite es tu imaginación, ¿no? Y puedes implementar cualquier forma posible para que no sea detectado. Entonces, en estos dos ejemplos que voy a mostrar ahorita, son dos formas distintas y específicamente esta, por ejemplo, es una de las más, es antigua la técnica, pero es como que la más dummy que puede existir. Porque cuando tú abres el código de la shellcode, como ves aquí, lo único que ves es una serie de instrucciones que hacen o reemplazan los bytes anteriores, ¿ok? Con la instrucción real. Entonces las instrucciones reales están aquí. Y lo único que hace este código, como shellcode, es ir reemplazando, en vez de hacer el típico SOR que la mayoría hace, ¿no? Deben haber visto, SOR tal. Esto cambia un poco y lo que hace es tomar los bytes e ir agregándolos. Obviamente puedes agregarle en medio algún tipo de ofuscación simple, pero esto, por ejemplo, es más que suficiente para evadir un sistema de simulación de código. ¿Por qué? Porque muchos de estos sistemas solamente verifican el flujo, ¿ok? Y como existe obviamente un flujo medio tradicional, medio normal, no, no va a poder detectar ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, para el análisis estático está súper sencillo, ¿no? Y este otro era... Este era... ya, este es de incertidumbre. Este, por ejemplo, es lo mismo de lo que hablaba anteriormente. Esto de aquí, acá lo hago con Defender para no meterme en problemas con guerras, pero aquí, por ejemplo, un meterpreter súper simple lo detecta rápido. Este mismo sistema de simulación lo tienen algunos CDR, no todos, pero algunos lo tienen. Y como ves aquí, lo detecta extremadamente rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí agrego estos bytes, obviamente lo convierto en, aquí abajo, el 048 es los bytecodes de lo de arriba. ¿Y qué es lo que hace? Es un loop de algunos bytes y tiene que coincidir con cierto valor, ¿no? Puede parecer un poco dummy, pero funciona, ¿no? Y algo tan simple como agregarle un poco de incógnita, entre comillas, al EDR al inicio de sus instrucciones, puede hacer que le vas. Ahora, eso funciona a nivel estático en algunos CDRs. Obviamente los CDRs son mucho más complejos, pero el concepto es el mismo, ¿no? Y bueno, eso es todo. Ahora sí, no sé si tienen preguntas. He omitido algunas de las técnicas ya que pueden encontrar en internet y son muy fáciles, como DLL, Reflective y todas esas cosas sencillas, ¿no? El mensaje final es que tienen que entender bien el EDR para poder aplicar técnicas. A lo mejor se pueden crear nuevas técnicas, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Decía, entiendo que el EDR es limitado, pero las empresas que son pequeñas no están en la capacidad de adquirir un siguiente nivel, entonces, ¿qué debe contener? Ya, esa es una buena pregunta y no sé la respuesta. Mm, de configuración de EDR y demás, no sabría decir, pero las protecciones, al menos más básicas en mi punto de vista desde la parte ofensiva, es
algo que me ha pasado bastante, que es, creo que no lo tienen todos los sistemas de seguridad, pero es este rollback de ransomware. Hay unos CRs que tienen este rollback y es muy difícil, al menos a mí se me ha hecho muy difícil evadirlo, bastante, bastante difícil, porque tiene un montón de mecanismos para detectar hacia dónde está haciéndose la ejecución de ransomware. Tiene un montón de mecanismos. Y eso depende, creo, del sistema de seguridad, pero al menos desde mi punto de vista ha sido lo más difícil eh, para evadir. Genial, 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 Mauricio. A ver, alguien Crear, más. no sé, encriptarlo manualmente. Sí, crear un malware desde cero es mucho mejor que crear un malware conocido y encriptarlo. O sea, o sea, que ahí va a depender, ¿no? Y esto, a ver, es que la respuesta corta es sí, pero en realidad es más profunda, porque si tú revisas, por ejemplo, y acá viene un tema interesante, ¿ya? Porque si tú revisas, por ejemplo, algunos APTs, ¿no? Algunos malwares muy, muy eh, complejos de APTs, te vas a dar cuenta de que estas familias de malwares hechos pues, por gente que tiene un conocimiento en malware muy, muy, muy avanzado, en algunos casos utilizan cosas como Cobalt, utilizan cargas de MSF Venom, y lo encuentras contradictorio, ¿no? Dices, pero ¿cómo utilizan esto si al final se supone que mejor es hacerlo? Y es que mejor, hacerlo no es mejor, sino entender es mejor. Si tú utilizas una carga de MSF Venom sin entender, te va a salir cualquier cosa. Entonces, muchos de ya gente que maneja muy bien puede usar una carga de MSF Venom. De hecho, no sé si la demo la hice en la sesión anterior de cambiar unos bytes y que te bypaseaba el EDR. O sea, cuando ya tienes el entendimiento, o sea, cuando ya tienes muy bien entendido cómo funciona por detrás, ya al final puedes usar cualquier cosa. Ahora, si la pregunta está enfocada en aprender, en recién empezar a aprender, es 1000 veces mejor enfocarte en desarrollarlo desde cero que solamente ofuscarlo. Eso. En tu experiencia, ¿qué marcas tienen mejor implementada? No voy a hablar de marcas porque no quiero este, comprometer a nadie, pero digamos que, como ya mencioné, esta característica de rollback ha sido, creo que, de lo más complicado, porque de ahí los procesos típicos de inyección de procesos, detección de cargas y tal, no es tan difícil, hay formas, pero el tema de rollback, de ransomware, sí. Y pasa porque, como ya mencioné, tiene muchísimas, muchísimas formas de detectar. Tienen eh, muchos sensores que determinan que estás ejecutando un ransomware. Entonces, cuando tú vas y paseas, de repente dices, es por la función. Tomas la función, la cambias, la modificas, lo haces de otra forma, pero ya te detecta otra cosa. O sea, siempre hay ese algo. Y sí ha sido lo más difícil esto del rollback de ransomware. Entiendo que está mejor preparada ante las técnicas de evasiones. Nuevamente, depende de la configuración también, ¿no? Porque de nada te sirve tener el mejor EDR si lo dejas por defecto, o el mejor XEDR si lo instalas por defecto y lo dejas ahí sin nadie controlándolo. Al final depende mucho de eso, ¿no? He trabajado en eso. No son varios que requiere el operador esté trabajando en organización, no es tan auto como. Ese tema de si es tan automático, ¿no? Yo creo que, o sea, que depende, creo, ¿no? Depende de la configuración y depende. No sé sinceramente cuál es el flujo, ya el proceso de trabajo que hay detrás de un EDR, un XDR. Sí sé que hay operadores que están constantemente revisando y tal, pero, nuevamente, ¿no? Va a depender mucho de la observabilidad que tengas de cara a SDR o XDR, porque de nada te sirve tener tanta tecnología y que al final, que me ha pasado en algunos casos que
recuerdo un proveedor, que no voy a mencionar cuál, de seguridad, en donde tenía que hacer una emulación de 3 ejercicios de malware. Y normalmente yo trabajo con 3 niveles distintos, ¿no? Uno así hecho fácil, uno más complicado y otro ya más complejo. Y me ha pasado que ejecutaba el primero, cero detección, ejecutaba el segundo, cero detección, el tercero, cero detección. Y me ha hecho dudar inclusive si realmente está funcionando, y he tenido que generar una carga de MSF Venom totalmente trucha, totalmente detectable. Lo he puesto en el equipo y tampoco la detecta, entonces digo, ¿pero esto está funcionando o no está funcionando? Y luego descubrir que sí estaba funcionando, pero que no te detecta nada, ya no depende tanto de la tecnología, sino de quien lo opere, quien lo configura, ¿no? ¿Qué es la diferencia de un EDR y un antivirus tradicional? Un EDR está enfocado también a protección de dispositivos finales, ¿no? Que es más para empresas y tal. Y obviamente tiene mayor tecnología. Un antivirus tradicional está enfocado a proteger, digamos, la computadora ahí en tu casa, ¿no? ¿Cómo se suele pasar que utilizan drivers? ¿Son más difíciles de evadir por su acceso a kernel? Sí, es más complicado. Por ejemplo, el único que tiene hooks en kernel me parece que es Cortex. Claro, esos, por ejemplo, sin acceso a kernel no puedes saltártelos, ¿no? A diferencia de, no sé, te digo, Trend Micro, por ejemplo, que los tiene a modo usuario, puedes saber cuáles son. Incluso tengo una herramienta que la pueden revisar que se llama syshook. ¿Dónde está? Aquí. Que te permite saber si está hookeado o no, ¿no? Si no está hookeado, si está hookeado. Y te da el syshook. Entonces, puedes saber si tiene a modo usuario. Y muchos CDRs lo tienen a modo usuario. Entonces yo paso esta herramienta, por ejemplo, hago una prueba en un equipo que voy a hacer una emulación, le paso esta herramienta y sé qué funciones debo evitar, ¿no? De repente, si está hookeado el Write Virtual Memory, sé que esta no la debo usar y no la utilizo en mi programación. Si veo que esta está libre, por ejemplo, la utilizo. Sé que la puedo usar. Entonces siempre me baso en esto para saber qué puedo y qué no puedo utilizar en un equipo que voy a hacer emulación. Pero en algunos casos me dice, oye, este está sin hook, pero de repente lo tiene en kernel, como es el caso de esta de Palo Alto, ¿no? de Cortex, que los tiene en kernel. Sin acceso ahí difícilmente vas a poder evadirlo. Pero también un poco la intuición, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que debería evitar al 100% sin saber cómo funciona un EDR? Los droppers, obviamente, nada que ver. Modificar características de la memoria de cualquier lado, cero, no debería hacerlo, ¿no? O sea, Virtual Protect, de repente a alguna función de Windows, nada. Utilizar syscalls que son llamadas al sistema o técnicas de llamadas al sistema en otra región de memoria, tampoco debería hacerlo. Tratar de leer archivos como el NTDLL o el kernel 32DLL para hacer modificaciones, tampoco lo tendría que hacer. Utilizar funciones como Write Virtual Memory pasándole en crudo la shellcode, tampoco lo debería hacer. Porque sí o sí, si no está en el user mode del EDR, está en el kernel mode. Entonces sí o sí lo va a detectar. De hecho, Windows, Defender el otro día leí un artículo que decía que tiene también hooks en modo kernel, cosa que no sabía, pero ahí está como detalle, ¿no? Es importante el tipo de lenguaje de programación usado para crear, así se puede tener más eficacia para la bypassing de digo esto porque hacerlo en Python es más sencillo que hacerlo en C u otro. Utilizar esas técnicas para para evadir el EDR también servirá para... Ya, sí, es que como dije, el EDR es más que la tecnología, ¿no? Primero, el EDR también es la configuración que tiene, ¿no? Cómo está el monitoreado y tal. Ahora, con respecto al lenguaje, no importa el lenguaje con el que lo hagas, pero sí importa con cuál empiezas. Y esto siempre lo he dicho, para mí el mejor lenguaje para empezar a hacer malware es C. Para desplegarlo y para tal, es C++. Si lo vas a hacer ya en una emulación real, bueno, emulación
comillas, real o emulación en un equipo ya, un ejercicio real. Sí, normalmente lo hago en C++ porque es un poco, te da la misma propiedad de C, pero con mayor complejidad en algunas características y en código también. Pero realmente el código, el lenguaje no importa. Hay malwares que han sido desplegados en C Sharp, en Rust, en Go. Aquí, a ver, y hay un tema importante también, justo ahora que lo mencionas, es que muchos, muchos ven o el despliegue de un malware o de un ransomware como algo extremadamente complejo, como una tarea titánica, ¿no? Como una, como que solamente gente con capacidades maravillosas puede desplegar, ¿no? Y no, cuando tú analizas ransomwares hechos por gente que ha sido desplegado y han atacado muchas empresas, muchos de ellos ni siquiera tienen la complejidad que uno esperaría, ¿no? No tienen ninguna protección de anti-EDR o anti-debug, no tienen nada. Son los ransomware los más simples, reverse shells súper simples, stealers, que ahora hay un montón, son extremadamente sencillos, los hacen en Go, en Rust, en C++, en lo que quieran. Entonces, no depende tanto del lenguaje. Hacer un malware tampoco es difícil. De hecho, creo que hasta ChatGPT ahora te puede hacer un malware. Pero digamos, dej- la idea también es dejar de escuchar esto de, no, ya se quemó mi malware, ¿no? Si escuchas eso, no, solo se usan cargas, ¿no? Entonces, em, dejar de decir, no, ya se quemó porque le subí a virus total, ¿no? Eso no tiene nada que ver, puedes reconstruir algo totalmente fácil. Entonces, la idea es que entiendas para poder evadir, no que evadas basado en tools y tal, ¿no? Esa no es la idea. ¿Algún curso online que recomiendes para profundizar? Es una pregunta bien ambigua, porque si es para empezar, si es así, para empezar de cero, 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 lo primero que voy a recomendar es que aprendan a programar. Sí o sí, lo primero. Ya después pueden meterse pueden buscar en internet algún curso y tal, pero lo primero es aprender a programar. Lo segundo es probar y obtener feedback o sea, es que esto es para empezar, ¿no? Hay cursos que ya con cierto conocimiento, cierta capacidad lo puedes hacer, pero para empezar lo que yo recomendaría es aprendes a programar, vas compilando tus primeros binarios y vas experimentando. Te bajas un trial, o empiezas con Defender si quieres, o te bajas un trial de algún EDR y vas experimentando. Ah, mira, si utilizo esto, detecta aquí. Si uso esto, detecta acá. A ver si lo saco, si lo pongo, si pongo esta función. Y así te vas a ir dando cuenta de que hay ciertos elementos que fácilmente pueden hacer que se active el EDR, ¿no? Y algunos que no. Y ahí te vas a preguntar, ¿pero por qué no detecta esto y esto sí? Y ahí comienza, ¿no? Creo que esa es la mejor forma, al menos para mí, para empezar, ¿no? Tengo una empresa que siempre utiliza antivirus para segmentación de empresarios, también no quiere tener ambas. No, ya con los CDRs es más que suficiente, ¿no? Bien configurados. Sí, un antivirus ya estaría de más, porque igual hacen conflicto, ahí vas a tener notificaciones constantemente, ¿no? ChatGPT puede cerrar uno únicamente mediante un jailbreak. Claro, pero no tienes por qué decirle que es un malware, ¿no? O sea, eh, a veces yo requiero de algunos snippets de código, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, quiero capturar, no sé, con GDI la pantalla del usuario. No le voy a decir, oye, estoy haciendo un malware, captura la pantalla. No, hazme un código usando WinAPI con GDI para capturar, hacer un screenshot del usuario, ¿no? Una cosa así. ¿Es mejor un XR o es para otro fin? Supuestamente se vende como una solución mucho más avanzada que un EDR, ¿no? Pero al final, como ya lo mencioné, todo depende de de quién esté detrás del sistema de seguridad, ¿no? Porque al final no es solo tecnología, ¿no? También es meter mano y tal. ¿El rating debe tener las capacidades de las técnicas de evasión mencionadas u otras? Es muy buena pregunta.
Ya, es que esa es una respuesta un poco larga, pero así en resumen, hacer malware para emulación o de adversarios o ejercicio de adversarios tiene un enfoque distinto al de Red Team, al hacer malware para Red Team. Porque en ejercicio de adversarios tú estás enfocado en eh, probar el sistema de seguridad basado en una metodología, en un marco como Mitre, por ejemplo, ¿no? En donde tú tienes un flujo de ejecuciones o tienes, digamos, una composición de ejecución, ya sea, oye, el ransomware, no sé, Logbit, ¿no? Tiene ciertos TTPs basado en Mitre, entonces quiero probar esto y digamos que hay un entregable mucho más tangible. Para Red Team eso no existe. Para Red Team es quiero acceder yo a, no sé, al domain admin, que es el punto final. Entonces mi perspectiva es, quiero ejecutar, un ejemplo, no quiero ejecutar Mimikat sin que lo detecte el EDR que tiene. Entonces ya no me importa tanto la métrica, no me importa tanto que sea tangible como entregable, sino me importa más conocer la técnica y utilizarla sin importarme las TTPs y tal y cual, ¿no? Para poder ejecutar, por ejemplo, Mimikatz en un equipo que tiene, no sé, Sophos, ¿no? Entonces, claro, la perspectiva es distinta, pero las capacidades técnicas de evasión sí son útiles para Red Team, ¿no? A ver, hay muchachos, esta que sea la última pregunta para que Mauricio Sí, ya pueda, pueda retirarse. muchas preguntas. Sí, sí, Este, bastante. pasa que manejo Python para desarrollo y quería saber si Python puede empezar para mis creaciones de malware o es que Python es el para iniciar el malware, Python es sencillo para... Am, para aprender a programar, Python es un buen lenguaje, pero para hacer malware no te recomiendo porque te vas a acostumbrar a la forma de que se programa en Python y C es totalmente distinto en el sentido, por ejemplo, del manejo de memoria. Entonces es mejor que te metas de frente a C, mantengas esta digamos, visión del manejo de memoria, que es solo en Python, ¿no? Y en Python no tienes tanto acceso al sistema operativo y tal. Yo te recomendaría que vayas a C directamente, si quieres enfocarte a malware, obviamente, ¿no? En cambio, en todo ello, cómo puedo emprender. Tengo entendido que por lo general con estas son los casos de antivirus que te contratan nomás, así. En realidad puedes trabajar no solamente para... Lo que pasa es que es un tema más complicado porque para trabajar de repente en una empresa como estas de antivirus o EDRs, necesitas ser más multidisciplinario en el sentido de que tienes que saber pues, reversing, debugging y demás, no solo desarrollo de malware o entenderlo. Pero también, pues, si solo es desarrollo, emulación de adversarios, algún ejercicio de simulación de ese tipo, ¿no? Entonces, pero en general yo recomiendo C para empezar, ¿no? Y bueno, creo que ahí termina. Sí, más bien muchas gracias Mauricio por tu charla. Y nada, gracias por darte el tiempo. Espero poder tenerte en otra próxima meetup. Y ya, ahí estamos comunicándonos contigo y avisando a los muchachos cuando se dé. Gracias muchachos por su presencia y con eso doy por finalizado el séptimo meetup. Ok, Chao, chao gracias. Mauricio. Nos vemos, chao. Entonces,